semana 5. Y semana 6, sistemas de proyecciones planos. Aquí estamos un poquito atrasados, pero qué raro. Sí, o sea, nos está faltando cónicas, puras cónicas. Construcción de, bueno, aquí esto está, pero esto es secciones cónicas, no curvas cónicas, es secciones cónicas. Bien. Pero eso está en la semana 5. Nosotros tenemos nuestro plan calendario aquí. Ahorita estamos en semana 6. Y en semana 6 nuestra actividad es cónicas, elipse, hoy día. Mañana tenemos práctica calificada 2. ¿Ya? La práctica calificada 2 es de tangencias. Tangencias. ¿Ya? En tangencias, y hoy día se lo voy a dejar para que la entreguen el miércoles, el 60% de la práctica. Mañana es el 40%. ¿Okay? Ese 40% van a ser pues igual que la primera práctica, ¿no? Son unos 3 ejercicios en los que hay 2 de problemas de tangencias. Como les dije, trazar una recta tangente a una recta y a otra circunferencia, o trazar una circunferencia tangente a alguno de los casos que hemos visto, trazar eso, construir tangencias, ¿no? Son problemitas de tangencias. Y la segunda, y hay un problema de aplicación, problemas de aplicación que son problemas de construcción de figuras, o sea, realizar figuras, pero que tienen que ver con tangencias. A ver, ¿dónde tengo algún ejercicio? Por ejemplo, un ejercicio de este tipo, ¿no? Copiar esta figura, reproducir esta figura a una escala un poquito más grande aquí, ¿ya? Donde estas medidas me están dando otros datos necesarios, por aquí tienen datos necesarios. Esta distancia entre el centro de esta y el centro de esta otra de aquí es 6. Ya saben por dónde empezar. Tenemos que empezar por esta recta y esta recta. A partir de aquí, radio 10 de esta circunferencia. Luego, a partir de aquí, 6 para la derecha, construyo este centro tras esta otra circunferencia. Luego aquí 38 y construyo esta circunferencia chiquita y la circunferencia esta grande es radio 10. Esta es una tangente común a 2 circunferencias, a la de 26 y a la de 10. Ya saben cómo se traza eso, no es al ojo, ¿no? Hay que mostrar líneas donde ahí van a encontrar punto de tangencia acá, punto de tangencia por acá, por acá. Acá hay otro punto de tangencia, es una circunferencia tangente a esta otra circunferencia, ¿no? Este centro lo puedo hallar simplemente, tengo las distancias de 25 a partir de esa línea para abajo, ya tengo esta distancia de acá, ¿sí? 42 de acá para acá, este radio es 10, puedo hallar este puntito, esto es 38 de aquí para acá, y esto coincide con esta línea vertical, tengo este centro, puedo trazar esta circunferencia, y acá tengo esta circunferencia. Esta recta es una tangente cruzada entre esta circunferencia chiquita y esta circunferencia grande, es una tangente cruzada. Hay método para hacer eso, ya lo vimos. Hay que trazar esa tangente cruzada, indicando puntos de tangencia acá, puntos de tangencia acá. Y bueno, la de acá es más sencillo, termina simplemente acá, pero esto aquí también es un cuarto de círculo, aquí es media circunferencia, aquí es recto, aquí ya no hay más. Solamente hay trazos aquí, tangente externa a 2 circunferencias. Y aquí hay tangente cruzada a 2 circunferencias. Eso es el mayor problema la mayor dificultad. Recta tangente a 2 circunferencias. ¿Ok? Y así por el estilo. Hay muchos ejercicios. Les voy a poner algunos ejercicios para que practiquen hoy día. Y la práctica, la primera parte de la práctica, que también se las dejo hoy día, y la van a tener que entregar hasta el próximo miércoles, a medianoche. No, a 11 de la noche. Hasta el miércoles a las 11 de la noche van a poder subir su tarea, esa tarea que es el 60% de la práctica, ¿no? Aparte de la tarea 3, que ya es otra cosa que es así, se presenta la siguiente semana. Pero la tarea 3 no se la voy a poner para que no se confundan y hacen la tarea 3 y no hacen la práctica. Eso se la voy a poner después. Bien, ese es un ejercicio, un problema de este tipo. Hay muchos problemitas de este tipo. No sé si tengo otro por acá.
Por ahí tienen, por ejemplo, problemas de este tipo, una tacita, ¿no? Donde hay tangencias por acá, bueno, pues esta tacita, o esta de acá, aquí hay tangente a dos circunferencias, tangente a una circunferencia, un arco, tangente a dos circunferencias, acá hay tangentes externas a dos circunferencias, acá hay arcos tangentes y rectas tangentes, ¿no? Y todo tiene que ser con un método. No es el objetivo hacer la figurita, no es el objetivo que de cualquier manera me hagan la figurita, no, me interesa los centros, dónde están los centros de este arco, dónde está el centro de este arco, los centros y los procesos, cómo trazaron los puntos de tangencia. Ya les dije, hay que ponerle un nombrecito T, pónganle T siempre, ¿no? Aquí me dan un punto de partida, el punto A, ese es el punto A, ahí está el punto A. Pero hay que trabajarla girando en posición horizontal. Poner aquí esto y vamos a tener esa partecita echada hacia, así va a ser, ¿no? Así, ¿no? O me pueden dar la mitad y me dicen hacer, el que yo le voy a dar es, les doy la mitad y les digo hacer el simétrico, pero empezando en otro punto, ¿ya? Bueno, de este tipo también, ¿no? Puede ser. Estos generalmente son estos son del ciclo pasado, del 2020, de julio, el 8 de julio del 2020 se tomó esta prueba, ¿ya? Del primer ciclo del año pasado también, ¿ya? Ahí tienen esta práctica es la práctica para el aula. Este es para el aula, no es la parte para la casa, ¿no? Para el aula. Ok, chicos, algo así va a ser la práctica. Pero yo le voy a dejar así una de estas figuras para dibujarla en toda la lámina grande, una más chiquita de construcciones y otra de construcciones. Solamente trazar un arco que cumpla ciertas condiciones, ciertas características. No, trazar una curva o dos, qué sé yo, pues un problemita de tangencias. Pero no de los 10 problemas que les dejé, de esos 10 no. Bien, eso es entonces, ya nos ponemos en contexto. Mañana es la práctica y hoy día vamos a hacer cónicas. Vamos a empezar con las cónicas, ¿no? Bien, entonces empecemos con las cónicas. A ver. Secciones cónicas. A ver, una superficie cónica es una superficie que se genera por el desplazamiento de una recta llamada generatriz, manteniendo contacto con una curva plana llamada directriz. Perdón, sí, pues directriz. Esa es una, y pasando por un punto fijo llamado vértice. Esa es una característica, una definición de una superficie cónica. Una superficie cónica tiene dos hojas, dos mantos o dos napas. Ya no son dos conos pegados por el vértice. Un cono tiene dos hojas arriba y abajo, derecha, izquierda, qué sé yo, pero un cono completo es así, ¿ya? Completo es así, ¿correcto? Entonces, cuando este cono tiene su base circular, se dice que es cono circular, ¿no? Si las generatrices, que son las diferentes posiciones de la recta que gira, en este caso, es una recta que se traslada, pero se va a trasladar, en este caso va a girar alrededor del eje. Esa recta que gira alrededor de ese eje, de esta otra recta, me va a dar una superficie. Esa superficie se llama superficie cónica de revolución, o superficie, es un cono circular recto, ¿no? Bien, cuando a ese cono se le corta con planos, un plano, en este caso el plano rojo, el que está de color rojo aquí, que corta a todas las generatrices del cono, todas las generatrices, me va a dar una curva que se llama elipse, ¿no? La elipse es entonces la sección plana de un cono cuando corta a todas las generatrices, ¿sí? O también dicho de otra manera, va a ser cuando el plano forme con el eje del cono un ángulo, ese plano de canto,
forma con el eje del cono un ángulo mayor que el que forman sus generatrices con el eje. Ese angulito de aquí es más grande que este ángulo de aquí. Entonces, si este ángulo es más que el semiángulo del cono, se llama este, entonces se va a generar una elipse. Esa elipse puede estar abajo, puede estar en la hoja de arriba, o en la napa de arriba, o en la napa de abajo, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ya sé cuándo se genera una elipse, cuando corta todas las generatrices. Como les decía, puede estar acá arriba también, puede estar ahí arriba, ¿no? Ahí también tengo una elipse, ¿no? El plano está cortando ahí a todas las generatrices y el ángulo que forma va a ser más del ángulo del cono, mucho más grande que el ángulo del cono. Ok, ahora sí. Esas cónicas ustedes las han estudiado de repente como lugares geométricos. Nosotros vamos a estudiarlas como objetos geométricos, ¿ya? Es un objeto geométrico que lo podemos mover, trasladar, agarrar, levantar, girar, voltear, hacer, bueno, no le vamos a asignar ecuaciones, no vamos a trabajar analíticamente con estas curvas. De repente, por ahí analíticamente, para poder probar algo, justificar algo, alguna característica que analíticamente es mucho más sencillo que hacerla geométricamente. Probable que sea más fácil, de repente. Esto se estudiaba en los conos así, antes de que naciera Descartes. El estudio de las cónicas era a través de sus propiedades aquí en el espacio, con los planos, con los conos, con las esferas inscritas a los conos, tangente a los planos. Ese era el estudio de las cónicas, y de ahí se sacaban un montón de propiedades. Por ejemplo, que la superficie, la curva que se genera cuando se corta a todas las generatrices es cerrada, se llama elipse, y que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es una constante. Eso se sacó de acá, las propiedades, y esa propiedad se utiliza para definirla analíticamente. ¿Cuál es la definición de la elipse? La definición de elipse es la curva que se genera cuando un plano corta todas las generatrices del cono. Esa es la definición de elipse. ¿Cuál es la definición analítica de la elipse? ¿O cuál es la propiedad de la elipse? Como conjunto de puntos es el lugar geométrico de todos aquellos puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, ya sé las dos definiciones. La propiedad la puedo utilizar como una definición analítica. Bien. Entonces, dicho esto, otras cónicas que se generan son vamos a ver las tres cónicas que se generan. Cuando el plano es paralelo a una generatriz. Miren, si el plano es paralelo a una generatriz, por ejemplo aquí, el plano es paralelo a esta generatriz, ya por ahí más o menos, un poquito más arriba, paralelo a la generatriz de contorno. Este plano es paralelo a esta generatriz de acá. Entonces, el ángulo que hace el plano con el eje del cono es exactamente igual al ángulo que hace el cono con sus generatrices con el eje del cono. ¿Ok? Estos ángulos son iguales. Entonces, cuando esos ángulos son iguales, este plano es paralelo a una generatriz, solo a una. En este caso, a esta de acá, ¿cierto? Y esa superficie me va a dar, perdón, esa curva que se va a generar va a ser una parábola. De ahí sale de paralelas, plano paralelo a una generatriz, me sale una parábola. Y la curva tiene una sola rama que está en una de las hojas. Esta generatriz de aquí es paralela al plano de corte, ¿no? Puede estar en la hoja de abajo o puede estar en la hoja de arriba. Depende por dónde esté pasando el plano, pues, ¿no? El plano puede pasar por más arriba, pues puede estar cortando en la hoja de arriba, por ejemplo, sí. Podríamos ponerlo así, plano. Podría ser elipse, ¿no?
y puedo ir buscando una posición de tal manera que el plano aparezca de canto. Ese plano va a aparecer de canto por aquí más o menos. Va a ser paralelo, perdón, por ahí, más o menos por ahí. Paralelo a la generatriz de contorno. ¿No? Ahí está más o menos por ahí está paralelo. Y paralelo a esta misma generatriz. Y ahí va a tener una parábola. Y esa parábola ahora está en la hoja de arriba, ¿no? En la napa de arriba. Hojas, napas o mantos del cono se llama, ¿ya? Hojas, mantos o napas del cono. Bien, y si el plano corta, bueno, en este caso el ángulo ya saben que es exactamente igual al semiángulo del cono, el ángulo que hace el plano con el eje del cono. ¿Okay? Y si el plano corta a las dos hojas del cono, me va a generar una curva que va a tener una rama en la napa de arriba y una rama en la napa de abajo. Esa curva se llama hipérbola. Algunos le llaman, que es mal dicho, la hipérbola, cuando el plano es paralelo al eje del cono. Esa es una hipérbola. Si el plano es corta las dos hojas del cono, ahí es una hipérbola. Que corte a las dos hojas del cono. Lo que hace que el ángulo que forma el plano con el eje del cono es mucho menor que el que forman las generatrices con su eje. Si este angulito de aquí es menor que este ángulo de aquí, el ángulo que forma el plano con el eje del cono es menor que el semiángulo del cono, entonces se genera una hipérbola, porque va a cortar a las dos hojas del cono. También este plano es paralelo a dos generatrices del cono, solo a dos. Acá hay una generatriz que está acá adelante, que llega de acá hasta acá, y hay una generatriz que está atrás, de acá para acá atrás, y termina acá. Entonces, hay dos generatrices, una generatriz que está acá adelante, ¿no? Y acá adelante continúa hasta acá atrás, y la que está por acá atrás, otra generatriz por acá, paralela al plano, por aquí, y termina acá adelante. Esas dos generatrices son paralelas al plano. Entonces, si el plano es paralelo a dos generatrices del cono, se va a formar una hipérbola. Si es paralelo a una sola generatriz, se genera una parábola. Y si no es paralelo a ninguna de las generatrices, entonces las va a cortar a todas, pues, ¿no? Si no es paralelo a ninguna generatriz, entonces las va a cortar a todas. Y si las corta a todas, entonces es una elipse, ¿ok? Pueden ver entonces con eso del plano paralelo, que forma el ángulo que forma el plano, pueden ver el plano que corta todas las generatrices o que corta los dos mantos del cono, ¿no? Ahí se van a generar hipérbolas. Y las vamos a construir, nosotros las vamos a dibujar. Nuestro objetivo es dibujar estas cónicas, no con ecuaciones, no le vamos a asignar ecuaciones, porque la cónica no es una ecuación y que la pongo aquí en el cono, no. A esta cónica, que la puedo dibujar en el plano, le puedo asignar ecuaciones. Infinitas ecuaciones se le puede asignar, dependiendo dónde coloco mis ejes, dependiendo en qué dirección coloco mis ejes. Entonces voy a tener para la misma figura, el mismo objeto geométrico, que es esa hipérbola, para ese mismo objeto geométrico voy a tener infinitas ecuaciones, donde puedo asignar infinitas ecuaciones. Eso ya, cuando nació la geometría analítica, ya pues se empezaron, dicen, estas curvas las podemos asignar ecuaciones y ya guardarlas como ecuaciones. Ya tengo la ecuación de la hipérbola, la ecuación de la elipse, la ecuación de la parábola. Y tienen formas características las ecuaciones, ¿no es cierto? Aplicando su propiedad más importante. En el caso de la elipse, la propiedad es que es la distancia de cualquier punto de la elipse. La distancia de cualquier punto de la elipse a los focos, las distancias, suman siempre la misma constante, ¿no?
Bien. Vamos a ver entonces a construir elipses. Primera construcción. Vamos a borrar algunas cosas que tengo por aquí. Esta sección cónicas. Esta de acá. Esta también la borro. No la necesito. Esta la borramos. No voy a grabar. Otra. Esta también es otra cónica. Tampoco la voy a guardar. Porque son fáciles de hacer y espero que todos ustedes puedan hacer eso. Ahorita no tienen que estar ustedes sentados mirando la película. Ahorita lo que tienen que estar ustedes es con su Cabrí abierto o con sus lápices, sus instrumentos para empezar a dibujar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar primero la definición analítica o la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Es el conjunto de todos los puntos cuyas distancias a dos puntos fijos, llamados focos, a ver, ¿sí? A dos puntos fijos, llamados focos, y minúsculas, ¿qué pasó? De aquí, foco 2. ¿Ya? F1. ¿Ya? Por ejemplo, dos focos, un foco 1 y un foco 2. Le voy a poner nuestra crucecitas así. Ya. Ahí están los focos como intersección de dos curvitas, dos rejitas, ya. Y también necesito una longitud, pues, un segmento dato que sea, bueno, un poco más grande que esa de ahí, tiene que ser así. A este segmento le vamos a poner, miren el nombre, le voy a poner, es una distancia constante, que es la suma de las distancias de un foco al otro, de un punto a un foco y del punto al otro foco. ¿No es cierto? Pero como yo sé que para sumar distancias tengo que ponerlas una colinear con la otra, a esa distancia le pueden llamar D, le pueden llamar, qué sé yo, L, que es una distancia, es una constante. Pero para que tengan relación con lo que ustedes ya vieron en la materia analítica, vamos a llamar 2A, ¿ya? Vamos a llamar 2A. Esa es la distancia 2A. Que se llama 2A para no trabajar con partes fraccionarias, ¿no? Si a medios, distancia del punto aquí es a medios, ¿no? Vamos a llamar de 2A. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo encontrar un punto cuya suma de distancias de ese punto a F1 más la distancia de ese punto a F2 es la misma constante 2A? Puedo trabajar con la misma recta aquí, puedo tomar un punto, primero un punto sobre la recta, un punto por acá, así, ya. Mi punto número 1. Y voy a llevar distancia, pues. La distancia de este foco al punto va a ser la distancia que hay de acá de F1. Y la suma del punto al otro foco va a ser la distancia que hay desde uno hasta este otro extremo. Ahí tengo que la suma de las dos distancias son 2. Es una constante. ¿Cómo se hace? Simplemente con el compás voy a tomar arcos. Con la distancia de esta distancia es la primera, una parte, algo centro y un foco acá, por ejemplo. Y con la otra distancia de acá hasta acá, voy a hacer centro en el otro foco. Y donde se corten estas dos circunferencias, esta con esta, ahí voy a tener dos puntos, ¿no? Esos puntos los voy a llamar, este va a ser mi punto E1,
este va a ser otro punto P1, ¿ya? O sea, para el punto 1, he podido hallar, para este punto 1 sobre la recta, voy a hallar dos puntitos aquí. 2 puntos. Y no solo 2, voy a hallar 4, porque puedo hacer lo mismo ahora. La chiquita la hago a partir del foco 2 y la grande a partir del foco 1. También puedo tomar esta distancia de aquí, con esta distancia de aquí hasta aquí, puedo hacer centro en este, y con la distancia desde acá hasta acá, puedo hacer centro en este, y ahí tengo otros puntos 1 también. Estos también van a ser puntos. Vean, 4 puntos he hallado con un solo punto en la recta, he hallado un punto P1, y aquí tengo 4 puntos P1. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Repito el procedimiento con otro punto. Si estoy haciendo esto como si lo van a hacer a mano. Si lo van a hacer a mano, bueno, tomo un punto 2 pues por aquí, un punto número 2 por aquí, punto 2, y voy a repetir el procedimiento, ¿no? Tomo mi compás y con la distancia de este punto hasta 2, hago centro aquí, y luego también acá, ¿no? Con la misma distancia, desde 1 hasta 2, hago centro en este otro foco. Ya tengo. ¿Qué pasó? Con la distancia de este punto, el punto 2, hago centro aquí. Ahí ya sé lo que hice. Aquí hay 2 circunferencias. Tomé la misma anterior. Ya está. Y ahora con el resto, con el mismo restante de acá hasta acá, hago centro en este foco, y con la misma distancia de acá hasta acá, hago centro en el otro foco. Miren la cantidad de trazos que estoy haciendo ahí. ¿Y quiénes se van a intersecar? La número 2 con la número 2 de acá, ¿no? Es este puntito acá, ¿no? La número 2 es la más chiquita de las grandes. La grande se está achicando y la chica se está agrandando, ¿no? Esta de acá se está agrandando y la grande se está achicando. Entonces, esta se agrandó hasta acá y esta se achicó hasta acá. Y acá tengo otros puntos. Ese punto va a ser un punto P2. Este va a ser otro punto P2. Este va a ser otro punto. Y aquí voy a tener, tengo que hacer. ¿Por qué salió circunferencia ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo allá? P2, y aquí tenemos que poner nombres. Este punto va a ser P2. Y este puntito aquí también va a ser P2. P2. Y hasta ahí ya tengo bien 8 puntos para dibujar mi elipse. ¿Ya? 8 puntos, pero no me está dando más o menos, no veo todavía dónde está la elipse, ¿no? Entonces voy a tomar puntos un poquito más acá, un puntito más, un punto 0 por acá, porque me están faltando puntos por acá. Por acá ya no hay problema, ¿ya? No hay problema, por acá puedo hallar el punto, la mitad exactamente de acá, un arco por aquí y la mitad de acá, otro arco se corta en un punto acá. Y es lo mismo que trazar la mediatriz de este segmento por acá, ¿no? Y ahí voy a encontrar un puntito más en el punto medio, ¿no? Eso. También voy a encontrar puntos acá y extremos por acá, que son los vértices. ¿Cómo se halla eso? Con más puntos, pues, toman otro punto por acá, puntos sobre el segmento por acá, por ejemplo, un punto 0, este punto 0, y voy a hacer lo mismo, voy a tomar desde acá hasta 0, y hago centro en este foco, desde acá hasta 0, hago centro en este otro foco, y luego con esta distancia desde 0 hasta el extremo derecho, desde 0 hasta el extremo derecho, hago centro en este foquito y corto la chiquita, aquí y aquí. Y lo mismo con el mismo centro de acá, desde 0 hasta aquí,
corto también centro aquí, corto a la chiquita. Y ahí tendría 4 puntos P sub 0 aquí. Este punto es P sub 0, P0, aquí otra vez P0. Acá, la circunferencia este es P0 y P0. Hasta ahí ya tuve 12 puntos, ¿no? 4 por 3, 12 puntos. Hay 3 puntitos y ya saqué 12 puntos. Uno más y con eso ya puedo cerrar, ¿no es cierto? Ya puedo empezar a construir o a trazar mi elipse. Vean, estos puntos de aquí del medio, eso sí, puedo tomar el punto medio de este segmento, hasta acá, y esa distancia voy a tomar con el compás, con esta medida de la mitad para acá, puede ser centro de este foco, y de la mitad para acá, con la misma medida de acá para acá, o si quieren con la mediatriz, pues de frente, ¿no? De acá hasta acá, ya tengo el punto aquí, dos puntos nada más tengo ahí, ya no tengo 4, ¿no? Tengo aquí este punto, y también tengo aquí este punto, es este punto aquí, ya. ¿Suficiente con eso? Sí, más o menos ya estoy viendo mi elipse, pero por aquí, ¿dónde va a pasar? Por aquí, va a pasar por acá adentro, por acá afuera. ¿Cómo es mi elipse? Está incierto. Puedo tomar más puntitos antes de 0 por acá, ¿sí? Y si tomo exactamente un punto, de tal manera que la circunferencia chiquita y la circunferencia grande son tangentes, en ese punto va a ser el vértice. Pero bueno, teníamos que tener mucha suerte para que sea tangente. ¿Qué puedo hacer para hallar los puntos acá extremos, que son los vértices? Simplemente unir los puntos, trazar la recta focal, pasa por este foco y pasa por el otro foco, ¿sí? Y luego, con este radio, hay el punto medio, ¿no es cierto? Que ya han podido trazar la mediatriz de frente, aquí mediatriz, de este segmento que va desde foco 1 a foco 2 y va a pasar por estos puntos, pues, ¿no? Tenemos los puntos. Y para hallar esos puntos de aquí, voy a hacer centro con mi compás y la medida del medio radio, la mitad de este segmento. Concentro en este punto. Ahí tengo los vértices. Entonces, aquí tengo un vértice. Vértice 2 y para este lado el vértice 1. Vértice 1. Miren, ¿cuántos puntos ya tengo ahí? 16 puntos. Suficiente para trazar mi curva. Suficiente. Suficiente para trazar mi curva. ¿Cómo se traza la curva ahora? ¿Ah? Bueno, me voy a llevar un pedacito de aquí. ¿Ya? Solamente este pedacito de aquí para decir cómo se traza la curva. Ya los puntos, me interesan más que todos los puntitos. Y me voy para acá. Y vamos a trazar aquí un archivo nuevo. No quiero guardar nada. Y aquí la vamos a pegar. Ahí está ya está. Ahí están los 12 puntos, pero los 16 puntos, ¿no? Los focos, vértices. Aquí tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 7 acá son 16 puntos en total, ¿no? ¿Cómo se trazan estos puntos? ¿Cómo se unen? O mejor dicho, ¿cómo se traza la curva que pasa por esos puntos? Bien, la curva que pasa por esos puntos pueden dibujarla así, con los pistoletes o las reglas flexibles. ¿Cómo se hace eso? No se coloca aquí haciendo coincidir puntos, no. Primero se traza a mano alzada la curva, que más o menos yo creo que mi curva va a ser, a ver, voy a sacar un poquito esto para acá. Yo creo que mi curva va a ser, a ver, trazo predictivo, no.
No, así no vas, a mano alzada. Ya. Agarro mi lápiz blando, un 3B o un 4B, 5B, bien blandito. Y se traza más o menos, si tienen buen pulso con la mano, más o menos pueden ir trazando los trazos así. Esta curva va a pasar tangente por acá, así, más o menos así, así, por aquí. Y vamos trazando así, ya, estoy yendo por encima, no estoy pasando por los puntos, ¿se dan cuenta? Ya, eso para ser exagerado, pues tengo un mal pulso aquí y voy a trazarlo por acá así. Ya por acá paso más o menos así. Ya. Este es más o menos mi elipse. La dibujo a mano así. ¿Sí? No tengo buen pulso, ya la hago así, pues más o menos por aquí, pasa por el punto un poquito más abajo, por acá así, por acá, más o menos así. Este es mi elipse, ahí está, la dibujan hacia mano alzada. Ya está, ahí está mi elipse, chicos. Miren cómo es, cómo va a salirme la elipse. Luego, ¿qué se hace? Se colocan los pistoletes. ¿Qué son los pistoletes? ¿Se acuerdan esas reglas que me dan curvas? Bueno, hago coincidir parte de la curva. No es unir puntos. Parte de la curva coincide, por ejemplo, por acá sí. Coincide esta por acá. Este es mi pistolete. ¿Ya? Ese es el pistolete. Se puede hacer de esta forma, miren. Luego se marca, más o menos coincide desde acá, con el lápiz se marca por aquí, hasta aquí más o menos coincide. ¿Ya? Eso, y este es mi eje, el centro está por acá, marco en el centro. Y lo que voy a hacer ahora es voltear simétricamente respecto a este eje de acá, lo volteamos y va a coincidir la parte de acá. Trazo ese pedazo de curva, lo voy a trazar por acá así, trazamos con el pistolete. Luego la volteo por aquí y vamos a trazar la parte de acá abajo. Luego busco otra porción y también tengo esta porción de acá arriba. La volteo su simétrico, hago la parte de acá abajo. La volteo simétrica respecto a esta de acá, la volteo y hago la parte de acá. Y la volteo simétrica respecto a la horizontal y saco la parte de acá. ¿Se dan cuenta? Solamente tengo que marcar algunos puntitos. Si es demasiado grande, bueno, pues hay que trabajar de repente más pasos, ¿no? Primero este trazo de aquí, siempre empezando por estas de aquí. Siempre empezando por este de acá. Traza un arquito por acá así. Ese arco de aquí y ese arco de aquí así. Eso es lo primero que hay que trazar para hacer la elipse. Para que no me salgan elipses, pues así. Así. Ese tipo de elipses, ¿no? Con puntas así, ¿no? Para eso se hacen primero estos dos vértices, luego los de arriba y finalmente se cubre esta parte de aquí de los costados, de aquí. ¿Sí? Esa es la manera de trazar, ¿no? Aquí yo tenía la simetría, con eso podría ser simetría, pero para eso tengo que borrar todo este trazo de aquí primero. Ya. Entonces vamos a dibujar simétrica respecto a este eje. Pero quiero hacerlo vertical. El origen por acá. Y quiero hacerlo más horizontal, pues, ¿no? Ah. Este es. Ahí están los dos, simetría. Ya, más o menos así, que supongamos. Entonces lo que hacen es coincidir su compás, ¿no?
esta parte aquí coincidió desde por aquí a aquí, simétrica respecto a esta hija. Bueno, ahí tengo mis curvitas y ya, ese es mi pistolete. Hago coincidir un tramo, otro tramo, otro tramo, y luego construir de acá por acá así. ¿No? Ya está, ese es el pistolete. Y así, después a la parte de acá se va cerrando todo esto de aquí. ¿Okay? Esa es la manera de construir entonces con el pistolete. Por eso que yo les decía, construir una elipse no es un método preciso, exacto, porque tengo que dibujar a mano alzada. Los puntos están bien, pero unir esos puntos aquí, puedo pasar un poquito más arriba, un poquito más abajo, por acá, puede que no esté yendo exactamente por la misma recta. ¿Ok? Ahora, si van a usar Cabri o cualquier software de geometría dinámica, es más sencillo. No tengo que llevar todos estos puntos, ¿no? Sería solamente así. Tengo mis dos focos, un punto por aquí. Este es mi foco 1 y mi foco 2 por acá. Aquí. Ahí, ahora sí. Crucecitas grandes. Ya. Y mi lado, mi segmento. Este es el 2A. Todo el mundo ya está familiarizado con el 2A. Nadie me ha preguntado por qué 2A y no le pone A nada más. Yo les dije, le pueden poner cualquier cosa. B, L, A, B, lo que quieran, M. El asunto es que la medida de este segmento, la medida, no el nombre, la medida de este segmento, le estoy poniendo 2A para no trabajar con fracciones, les decía. Para no trabajar con fracciones a medios, ¿no? Simplemente en matemáticas también trabaja con 2A para el eje mayor, ¿no? ¿Qué tienen que hacer con esto? Simplemente colocar un punto sobre este segmento aquí, ¿sí? Y luego hago una sola vez eso con mi compás, de aquí para acá, centro aquí, y de aquí para acá, centro aquí. Ya tengo mis dos puntos de intersección, que son estos dos puntitos. Y si quieren le ponemos traza a cada puntito, traza este puntito. Y lo construyo así. No quiero que tenga traza. Está bien. Vamos a dar una animación a este. A ver, desde aquí más lentito, de lo más lento posible. Se mueve muy rápido todavía. Y ahí tengo más o menos mis puntitos que estoy hallando. Estoy cambiando las circunferencias, estoy hallando algunos puntos aquí. Ya no son 16, ya con esto estoy trabajando un poco más de puntos y los unimos después. Pero si vamos a hacer con software, puedo hacer que se mueva más lentamente esto, ¿no? Y puedo hacer así, este punto que se mueva más lentamente, ahí nomás, y voy a tener puntos más tupidos ahí, ¿no? Más juntitos. Ya por ahí dibujé mi elipse. El problema de aquí, que no cierra aquí, es por la intersección de las circunferencias, la tangente, no llegan a tocarse en un solo puntito, porque es muy rápido, pues, muy rápido. Puede moverlo más lentamente así. Ahí se va a ver más.
Ahí sí el puntito ese va a estar más cercano. Para el otro lado te hubiera dicho. Hay puntos en los cuales no se cortan las dos circunferencias, ¿no es cierto? Este sí me va a dar más o menos, me va a cerrar. Aún así me va a dejar un huequito al costado, van a ver. Miren, ahí son tangentes. Ven, me deja un huequito. Ahí no se cortan las circunferencias. Miren, cuando el puntito está moviéndose por acá arriba, acá hasta justo en un momento determinado por ahí, van a ser tangentes. En ese momento ahí. Eso lo puedo hallar, ese punto, ese sitio, lo puedo hallar si quieren asegurarse bien. Bueno, si quieren asegurarse, primero llevo este segmento o la recta que une los centros, los vértices, los focos, perdón, y con la mitad del foco puedo poner punto, hago el punto medio acá y llevo esa distancia focal acá, distancia focal acá. Entonces, a partir de acá para acá, ya no debo tomar puntos porque no se van a cortar las circunferencias. Si tomo justo desde este foco, tomo esa distancia, aquí voy a tener una circunferencia, y con esa distancia de aquí a este foco voy a tener otras circunferencias que van a ser tangentes. No se van a cortar, van a ser tangentes, en un puntito. Pero bueno, como ven, este método, usando software, es más rápido, ¿no? Solamente un punto. Oh. Pero lo que puedo hacer ahora es, voy a quitarle las trazas a los dos puntos. Y lo que puedo hacer es un lugar geométrico. Lugar geométrico de este punto cuando se mueve este punto. Y lugar geométrico de este punto cuando se mueve este punto. Y ahí tengo mi elipse, ¿no? Y ahí así puedo manipular ese elipse. Y ese es un objeto. Y es un objeto. El otro era un dibujito nada más que no lo podía agarrar, no lo podía desplazar, ¿no? Hacía un clic y desaparece. En cambio este no. Aquí ya puedo juntar los focos y voy a ver cómo cambia la elipse de tamaño, de forma. Si los focos están más cerca, bueno, es casi circular. Si hago coincidir foco con foco, miren, debería ser circunferencia. De ahí se distorsiona. ¿Por qué? Porque el método es así, pues. Las circunferencias se intersecan en algunos puntos, pero en algunos puntos habría que tener una puntería de tal manera que sí coincidan los dos focos, pues los dos focos, ahí está, porque coincidieron los dos focos. Desapareció la circunferencia, ¿no? La elipse, ahí es más circular, es menos excéntrica. Aquí es bastante excéntrica, ¿no? La órbita de la Tierra es así, más o menos así, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol? Es casi circular, es pequeñísima la excentricidad, es casi así, ¿no? Así. Sin embargo, miren, este es el foco, en este punto es el Sol, pero la distancia de este punto acá y la distancia de este punto acá, sí hay una diferencia enorme. La distancia está de acá, ¿sí? Este es verano, pues aquí verano, y cuando estoy aquí es invierno, cuando estoy aquí es primavera, y cuando estoy acá arriba es el otoño. Si parten esto en 4 cuadrantes aquí, en esta parte de aquí, acá voy a estar en verano. O sea, no es verano cuando sale el sol y invierno cuando llueve. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Mucha gente habla así, inclusive en los noticieros dicen. Claro, nosotros en Lima estamos en verano, en la sierra están en invierno. Es la peor tontería que he escuchado en toda mi vida, que me digan eso. Mientras que nosotros en Lima estamos en verano, en Cerro de Pasco están en invierno, porque allí llueve. No tiene nada que ver con el clima. El clima tiene algo que ver con las estaciones, pero las estaciones no con el clima. No porque llueva es invierno, porque sale el sol es verano. No, es verano por la posición de la Tierra en su órbita. Está más cerca del Sol, más lejos del Sol. El perigeo y el apogeo, el perigeo,
¿Sí? ¿Se acuerdan de esos términos? Se han llevado en colegio, seguramente. Esto en geografía se llevaba, lo que es el perigeo, el apogeo, el solsticio, el equinoccio. ¿No? No sé, estoy seguro que sí lo han visto ustedes eso, ¿no? Bueno, de algo nos sirven las cónicas. Las cónicas nosotros las estudiamos porque nos sirven en ingeniería. Son útiles para nosotros en ingeniería. ¿No? Bueno, ahí tienen otro, el primer método, que es el método de la definición analítica. La suma de las distancias de un punto es una constante. Podemos verificar esto. Punto, claro. Si eso hemos construido así, pues, esta suma, esta distancia, de acá para acá, esta distancia de este punto a este foco, y la distancia de este punto a este otro foco de acá, esta es la distancia de un punto al otro foco, esta es la distancia de un punto al otro foco. La suma de la distancia es de 2A. La suma de esta distancia es de 2A. Si quieren ponerle las distancias, vamos a distancia de este segmento es 19.75, de este segmento 5.15 y de este segmento 14.60 en ese momento, ¿sí? Si yo lo sumo, estas distancias, voy a sumar esta distancia más esta distancia. Eso me sale 19.75, ahí está. Y no depende de la posición de este puntito. Si este puntito está más allá, miren, las distancias estas están cambiando, esta y esta, van cambiando. Sin embargo, la suma no cambia. La suma permanece constante. ¿Ok? Estoy sumando esos números y miren, la suma es constante. ¿Ok? Esa es la propiedad más utilizada de la elipse, ¿ya? Y se usa como definición analítica. ¿Ok? Se usa como la definición analítica. Bien, siguiente método. Está claro aquí este método, entonces ya saben cómo construirlo con software y saben cómo construirlo manualmente. Manualmente, ya les dije, hay que tomar por lo menos unos, ¿cuál era el 12? Creo que era el 13. Hay que tomar varios puntitos de 1, 2, 3, por lo menos 4 puntos aquí, y cada punto me daba 4 puntitos, entonces 4 por 4, 16. Con eso tengo 16 puntos para poder construir mi elipse. ¿Y cómo la dibujamos? Punto a punto, ¿no? Trazando punto a punto. Ok. Siguiente método. También sabemos sumar segmentos. A ver, un poquito más acá. Segmentos de esta manera. A ver, si yo tengo un segmento que es igual, 2A. Esto de aquí es 2A. Ojo, lo que estoy haciendo aquí es solamente nombrar este 2A es la longitud y los focos, aquí tengo un foco F1 y acá está mi foco F2, ¿ok? Yo puedo colocar esta distancia de aquí para acá, esta distancia 2A para acá, y después la parto un pedacito y se lo doblo de aquí para acá, ¿no es cierto? Eso es lo que hacíamos en construcciones geométricas, sumar segmentos. Para sumar segmentos hay que ponernos en línea recta. Entonces lo que voy a hacer es eso, miren, voy a tomar con el compás y con este radio una circunferencia. De repente muy grande es eso. Ahí está bien, ya, una circunferencia. ¿Ya? El radio de esa circunferencia es constante igual a 2A. ¿Okay? Voy a tomar una recta que pasa por los focos. Y una recta que pasa por este centro y un poquito por acá, ya de la circunferencia. Voy a doblar este radio, lo voy a doblar de tal manera que la distancia que tengo acá sea igual a la distancia que tengo acá. Entonces, para eso simplemente tengo que trazar la mediatriz, ¿no es cierto?, de este segmento. Entre este y este. Mediatriz corta acá.
Voy a trazar los segmentos para que no se pierdan. Este segmento de acá para acá. Y la mediatriz de este segmento de trazar aquí. ¿Okay? Entonces, en cualquier posición que esté este punto de aquí, estoy trazando una mediatriz de este segmento. Por tanto, esta medida va a ser igual a esta medida de acá para acá. Entonces, esta medida más esta otra medida de acá hasta el punto P, aquí le vamos a poner un punto P. P. Entonces, esa distancia, la suma de esas distancias es una constante. ¿No es cierto? F1P más P F2 es igual a F1P' acá. P'. Ya está. Son iguales, entonces, con eso estoy, caramba. Con eso este punto P pertenece a una elipse. Bueno, repito el procedimiento con un P1, P'1, P'2, P'3, tomo 16 puntos sobre la circunferencia y voy a sacar 16 puntos P por acá. Y esos 16 puntos me van a dar una elipse, ¿no? Claro, si le pongo puntitos a este también, voy a girar este de aquí, miren, así voy a cambiar posiciones. El punto P me está describiendo una elipse, ¿sí? Punto P. Y una vez con lugar geométrico de este punto, cuando se mueve este, y ahí tengo una elipse. ¿Se dan cuenta? Esta distancia más esta distancia es igual a una constante, que es el radio de la circunferencia. Este método es más simple que el anterior, porque en el anterior tenía que ser dos lugares geométricos, el de arriba y el de abajo. Aquí, con un solo lugar geométrico, ya tengo toda la elipse, ¿no? Toda la elipse. Ok, otra vez el foco lo puedo acercar, ahora sí, miren, sí puedo acercar el foco con el foco, ahí sí me da circunferencia. Ahí sí se ve la circunferencia, ¿no? Ahí sí es más fácil, porque no hay tangencias, pues si cuando no hay tangencias, entonces o sea, tangente entre circunferencia y circunferencia, no. En este caso es recta con recta, se cortan en un punto. El punto P es la intersección de dos rectas. Y ese punto P me describe una elipse cuando se mueve este punto, o sea, cuando varía este radio, cuando ese radio gira, ¿no? Este punto P se traslada aquí. Aquí pueden ver también una animación. Miren. Vale. Voy a girar el punto P. Más o menos rápido para que termine más rápido. Ahora vuelto. Miren, en invierno pasa más rápido el día. O sea, el día en verano dura más. En invierno es más rápido, pasa rápido. Y por acá más lentamente en verano. ¿Se dan cuenta? Que en verano los días son más largos porque pasa más lentamente el día. En cambio, aquí pasa más rápido en invierno. Por la velocidad de la Tierra, pues aquí no es uniforme, constante, como todos. La velocidad de la Tierra alrededor del Sol gira y tiene diferentes velocidades. Más lento, por eso que los días a veces son más largos. En verano generalmente anochece más tarde, ¿no es cierto? Y en invierno, y amanece más temprano, y en invierno los días son más cortitos. ¿Ya? Eso es, ¿no? Este es el punto del motorcito. Mira. Pueden describir también esto, miren, por ejemplo, a ver, miren, puedo hacer esto, el lugar geométrico de este punto, de esta recta, cuando se mueve esto. Miren, ahí está lo que les decía, ven, aquí está más rápido las rectas, y aquí es más lentamente las rectas tangentes, este es el elipse, aquí es más rápido y aquí es más lento, ¿no? Esta es una envolvente elipse, que es otro método también que se usa para trazar elipses. Trazo varias rectas así, varias mediatrices, y todas esas mediatrices van a ser tangentes al elipse. Tengo los puntos de tangencia, puedo unir los puntos de tangencia, ¿no? Y yo tengo una elipse. Okay. Ya, vamos a quitarle esto.
Miren, aquí si yo me alejo, agarro el punto F2 y lo voy a dejando aquí, ese punto 2, o sea, la elipse se empieza a aplanar, su excentricidad, es más, está creciendo. Cuando el foco 1 y el foco 2 coinciden justo encima de la circunferencia, se convierte en un segmento. La excentricidad es 1, un segmentito. Y si paso de este segmentito hacia el otro lado, se convierte en una hipérbola. Miren, se convirtió en hipérbola la elipse. Y ahí tengo el problema de la hipérbola. Lo pongo para este lado, aquí. A ver, miren. ¿Cuál es la definición analítica de hipérbola? Que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante. Sí, pues, el punto P, la distancia de P al foco 2 es toda esta distancia de acá, este segmento, de P al foco 2. Pero como esta era mediatriz de este segmento, esta distancia PF2 es lo mismo que P'. Es un triángulo isósceles. Por tanto, P' menos PF1 me va a salir este segmento. ¿No? Hacia todo este segmento, yo le resto este segmento, me sale este segmento de acá. Pero este segmento de acá, F1P', es constante, es el radio de la circunferencia. Por tanto, la diferencia de distancias de P a F2 menos PF1 me está saliendo esta distancia que es el radio de la circunferencia, constante. Bien, entonces ya con esto tienen una manera de construir elipses también, hipérbolas también, ¿no? Simplemente tomo el punto fuera y hago lo mismo, mediatriz del segmento, corto la recta que une los centros, y, perdón, el centro y el punto es de con el centro. Ahí tengo el punto que me va a describir una elipse, una hipérbola, perdón. Con este mismo método puedo hacer hipérbola y elipse, ¿no? Hipérbola y elipse. Eso jugando un poco con la propiedad. Y esa recta siempre es tangente a la elipse. Entonces, por aquí ya pueden estar viendo cómo puedo trazar una tangente a una elipse. Miren, llevo primero, quiero trazar por un punto, quiero trazar por un punto cualquiera, quiero trazar una tangente a la elipse. ¿Cómo puedo hacer? Ya es, a ver, miren, por ejemplo, por este punto de acá, por este puntito A, quiero trazar una tangente a la elipse. Muevo mi punto P así. Perdón, P' ese que tengo. Muevo P' ahí. Ahí está, ya pasó, ya tengo la tangente. Es tangente en P. Tangente en punto P. Entonces, ¿cómo puedo hallar la tangente? Si se dan cuenta, esta mediatriz de este segmento está pasando por P y está pasando por A. Entonces, la distancia de A a P' es igual que de A a F2. Esa distancia es un triángulo isósceles. Entonces, esta distancia es igual a esta. Entonces ya sé cómo hallar el punto P', pues. El punto P' simplemente voy a trazar con centro en A y el radio igual a F2, trazo un arco que corta el círculo director del foco 1 en el punto P'. Unimos ese punto con el foco 1 y trazo la mediatriz del segmento F2'. Esa mediatriz corta esta recta en el punto P. Esa va a pasar por el punto A y es tangente a la circunferencia, a la elipse. Y hace trazar tangentes a la elipse por un punto exterior. Por un punto interior no hay problema. Si quiero trazar por el punto interior P, ya, ahí está el punto P. Quiero trazar por P una tangente a la elipse, bastante sencillo, pues. Trazo una recta que une el punto F1 con P, la prolongo, y F2 con P, y luego trazo la bisectriz de este ángulo.
La bisectriz de este ángulo va a ser la tangente a la elipse. ¿Sí? Entonces ya sé trazar una tangente a una elipse por un punto de la elipse usando simplemente esto de la bisectriz, porque viene a ser, esta mediatriz viene a ser bisectriz de este ángulo. ¿Ok? Entonces ya sé trazar también tangente por un punto exterior. ¿Qué tengo que hacer? Aquí ya es sencillo, les decía, lo que tengo que hacer es, concentro en el punto A, voy a trazar un irradio F2, corto al círculo director en este punto. Unimos ese punto, que lo voy a hacer con segmentos nomás, este punto, con el otro foco. Y luego trazo la mediatriz. Solamente podría trazar la mediatriz, pero ¿para qué unir con ese punto con el foco 1? Para hallar el punto de tangencia. Y ahí trazamos la mediatriz del segmento F2 y este punto. Pasa por A y es tangente. Aquí está la tangente en el punto de intersección de las dos rectas, este segmento y esta recta acá. Ahí está el punto de tangencia. Entonces ya sé trazar desde un punto A una tangente. Miren pues, yo muevo el punto A, es tangente donde lo ponga. Ah, pero hay otro punto, pues ¿dónde está el otro punto de tangencia? Sí hay otro punto de tangencia. ¿Dónde? Acá pues, esa circunferencia corta al círculo director en este punto, pero también corta en este punto. Ah, entonces puedo unir este foco con este punto y trazo la mediatriz de ¿quién? De este foco 2 con este punto. Mediatriz de este punto con el foco 2 pasa por A y es tangente aquí en el punto de intersección entre esta mediatriz y esta recta aquí. Ahí están las dos tangentes a la elipse, ¿no? Tangentes a la elipse desde el punto A. Hay dos tangentes. Están, ¿no? Dos tangentes a la elipse. Bien, entonces ya tienen cómo se traza tangente a una elipse por un punto exterior y por un punto de la elipse. ¿Ok? Bien. Otro método para construir elipses. Vamos a usar el método de las circunferencias cosines. Este también es definición. Yo a este método le llamo el método cochino, porque cuando lo hacen manualmente, la lámina les queda un asco. ¿Por qué? Porque primero voy a trazar la recta F1, P'. Luego voy a unir P' con F2 y voy a trazar la mediatriz de ese segmento. La mediatriz de ese segmento tengo que hacer un arquito acá, otro arquito por acá, concentro en P, otro arco por acá. Trazo la mediatriz, que no es muy precisa tampoco porque estoy trazando puntos demasiado cercas. Luego otro punto más por acá. Otra mediatriz de otro segmento más grande y girado. Puntito por acá, trazo la mediatriz, corta la recta que une este punto con este, ya tengo el punto de tangencia. Otra vez. Y cada vez, porque para cada mediatriz hay que hacer 4 arquitos, pues. Y tengo que hacer 16 puntos en total. Tengo que trazar 16 mediatrices, 16 radios distintos, ¿no? Estas no es necesario hacerlas de repente, estos segmentos para todos, ¿no? Pero yo sin necesidad de saber que esto es, mejor dicho, no necesito unir este punto con este, tampoco este punto con este, simplemente este punto con el P y la mediatriz de este punto con este, y con eso se cortan aquí, y punto. No necesito más, esta recta está de más esta y está de más esta. Eso era solamente para la demostración. Ok. Por eso digo, ¿no? Ese método es bien recargado en cuanto a trazos auxiliares. Por eso yo le digo método cochino, porque la lámina queda un asco. ¿Por qué? Porque como se van a ir trazando mediatrices con las escuadras, trazar perpendiculares por el punto medio, esas perpendiculares están flotando las escuadras en su dibujo. Y como estos trazos auxiliares no usan su lápiz apropiado, si usan su lápiz 3H no pasa nada, porque la escuadra se frota encima y no va a difuminar estas líneas.
Pero si usan un lápiz de blando, un HB, un B, 2B, y hacen más despacito el trazo espiritual para que no te lo ponen, no presionan mucho, cuando le pasan la escuadra desaparece ese trazo, pero se queda una manchita, se difumina esa línea y queda una mancha ahí, y se ensucia. Por eso hay que trazar un lápiz durito que no se difumine, pues cuando se pasan las escuadras encima, ¿no? Si lo hacen a mano, yo califico todo eso: trazo, limpieza, exactitud, precisión y limpieza, ¿no? Empalmes entre la cura, al hacer al unir con pistolete por acá, por acá, por acá, por acá, los empalmes tienen que ser de tal manera que no se note la diferencia, ¿no? No me salen cachos puntiagudos por acá, puntiagudo por acá, con puntas, no, eso no. Me salen poligonales las elipses. Bien, siguiente método. Este método es también bastante simple. ¿Pero qué necesito para este método? A ver, necesito los ejes mayor y menor. Este es mi semieje mayor. Este vamos a llamar mi semieje mayor y el semieje menor. Ya. Este es el A y este es el B. Ya está. Eje mayor y eje menor. Semiejes mayor y menor. Y miren, con esto lo que voy a hacer es trazar dos circunferencias, pero con mi compás. Con el compás, con este radio, voy a trazar una circunferencia por acá. Y concéntricamente, con este mismo radio de aquí, voy a trazar una circunferencia aquí. Ok. Ahora voy a trazar dos diámetros perpendiculares. Voy a hacer con rectas. ¿Ya? Una recta que pase por acá. Y por acá donde quieran. Pueden ponerla sobre la circunferencia si quieren el punto A. No es problema. Pongamos que ahí es horizontal. Y luego un trazo perpendicular. Perpendicular a este por este punto. Luego voy a trazar un radio, así con segmentito nomás, miren. No, no sé con recta. ¿Por qué? Ahora les explico después por qué con recta. Una recta que une este punto con un punto cualquiera de la circunferencia grande. Por eso que no quería ponerle punto acá. Ya no importa, un punto por acá. Y luego voy a trazar paralelas. Después les explico la justificación de esto. Paralela a este eje por este punto y paralela a este eje por este punto. Esas dos paralelas se cortan acá. Esos dos perpendiculares se cortan acá. Ese va a ser mi punto P. Ese es un punto de la elipse. ¿De cuál elipse? De la elipse que tiene eje menor B y eje mayor A. Entonces puedo hacer lugar geométrico del punto P cuando se mueve este punto de acá. Miren, me dibujó una elipse, me dibujó una curva. O sea, si lo animo este puntito por acá. Y el punto P, muy rápido. El punto P me está describiendo una elipse. El punto P. A ver, les doy 2 minutos, no, 3 minutos para que intenten una justificación. ¿Me creen que esto es una elipse? Porque de repente es otra curva que se parece mucho a la elipse. ¿No? Se parece mucho. Vamos a hacer esto aquí. ¿Eh? Este de acá. Esas dos. Ya. Aquí parece que no agarré esto.
Ahí está. Quiero que me justifiquen eso. A ver. Hay un Jamboard acá libre, les voy a dar el ¿dónde está nuestro cursito acá? A ver. Chat. Caramba, solo puedo agarrar el chat. El enlace. Enlace copiado. Ya está. Ahí está el enlace. Pueden entrar a ese enlace y ahí me suben. Acá está, la hoja 3 está libre. Ahí pueden subir su demostración. La figurita es una elipse. A ver. Tres minutitos nomás mientras me traigo un poco de agua.
A ver, ¿ya tienen algo? Pueden usar lo que quieran, geometría analítica, ecuaciones, pueden usar geometría de la de la academia, de lo que sea. Pero el asunto es que me demuestren que eso es una elipse. Nadie se atreve. A ver. Una forma sería comprobación. Vamos a comprobar si eso no es cierto, eso es una elipse. ¿Qué puedo hacer para comprobar? Miren, atiendan aquí un momento, por favor, miren. Voy a intersecar primero aquí, voy a dar el corte de acá con una circunferencia. Yo sé que este es un punto de la elipse, si es que es elipse. Entonces, la distancia de este punto al foco más la distancia de este punto al otro foco es igual a la distancia de 2 veces A, ¿no es cierto? 2 veces A. Entonces, yo puedo hallar los focos, porque si esto de acá más esto de acá es 2 veces A, y como estos son iguales, es un triángulo isósceles, esto es A y esto es A. Por tanto, puedo hacer con mi compás centro en ese punto y trazar con este radio, puedo trazar centro acá y encuentro los focos. Ya encontré los focos aquí. Que bueno, acá está mi foco 1. Voy a poner así F1. Y acá está mi foco F2. F2. Ahí está. Entonces, ya tengo F1 y F2. Entonces voy a tomar un punto cualquiera sobre este lugar geométrico. ¿Ya? Y voy a trazar las rectas o los segmentos que unen este punto con el foco 1 y este punto con el foco 2. Ya está. Acomodemos un poquito estos focos en un lugar menos complicado. Ahora sí. Entonces, voy a hallar la distancia de este punto a este foco. Aquí puedo multiplicar acá la distancia de este segmento más este segmento. Y vamos a hallar nuestra calculadora. A ver. Voy a sumar esta distancia más esta distancia. ¿Y cuánto me sale? 19.84. Acá está. 19.84. Voy a multiplicar 2 veces A. Voy a tomar la medida de este segmento y lo voy a multiplicar por 2, ¿no? La calculadora. Y ya sabíamos eso, pues sí, esa es la suma. Vamos a... Ah, no, la calculadora ya está acá. Voy a calculadora. Voy a multiplicar 2 por esta distancia. Me va a salir 18.82. Ahí está. Exactamente lo mismo. Me está saliendo lo mismo. A ver, eso es para cualquier punto. Sí, pues para cualquier punto aquí. Bien, las distancias están cambiando.
pero la suma sí permanece constante. Ah, sí, sí es un punto, eso sí es una elipse. Sospecho que es una elipse porque no cambia la distancia. Bueno, estoy viendo dos decimales. De repente en el decimal número 18, 19 está cambiando. No, no va a cambiar. No, esto sí va a permanecer constante porque sí es una elipse. Pero con esto simplemente lo que he hecho es probar que sí es una elipse. No estoy demostrando nada. Estoy probando. ¿Ok? Yo voy a demostrarlo de otra manera. Voy a quitar este puntito. No, simplemente que basta que borre este punto de aquí, se borra todo. Porque a partir de ahí empezó todo. No tengo nada de eso. Solamente teníamos eso de aquí. A este puntito tenía que borrar. Yo voy a llevar esto a otra hojita para que pueda escribir. Desde acá puede ser. En este pedacito. Todo esto de aquí. Ya. Y me lo llevo, por ejemplo, aquí en mi lapicito este de aquí. Y vamos a hacer un archivo nuevo. No quiero este. Y tampoco quiero mis ejes de simetría ni este de acá. Voy a pegar esto aquí. Ya está. Miren, para demostrar esto de aquí, que esto es un punto de elipse, lo que voy a hacer es esto, miren chicos. Este punto voy a considerar que este es mi eje X. Pues analíticamente lo voy a hacer X y este es mi eje Y. ¿No? Y este punto P tiene coordenadas X, Y. ¿No? Donde esta distancia de aquí, todo esto es X, aquí hasta aquí. Y es toda esta altura de aquí a aquí es Y. Pero Y también es esto, pues. Y también es esto de aquí. ¿Okay? Esta distancia es B, de aquí hasta aquí. Y toda esta distancia de aquí hasta aquí es A. ¿No es cierto? Entonces, si yo tomo razones trigonométricas de este angulito teta, voy a tomar, por ejemplo, seno de teta. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo conozco el cateto opuesto que conozco es I sobre su hipotenusa, que es B. I sobre B. Coseno de teta. Ah, yo conozco el coseno de teta, cateto adyacente, que es todo esto, es X hasta acá, todo esto de aquí, entre su hipotenusa, que es A. ¿No es cierto? Va a ser X sobre A. Si yo elevo al cuadrado, miembro a miembro, y lo sumo. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, eso es 1. Y cuadrado, aquí me quedaría X al cuadrado sobre A cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado. Oh, maravilla, miren, encontré la ecuación de una elipse. Esa es la ecuación estándar o canónica de una elipse con centro en el origen y ejes, hay semiejes ahí B. ¿No? O sea, la geometría analítica me está ayudando a demostrar que también esa es una ecuación que se le asigna a la cónica esta. Entonces, si yo le asigno esa ecuación es la ecuación de una elipse, pues, por tanto, ya está demostrado que ese punto P sí realmente es un punto de una elipse. Cualquiera sea la posición del punto P, este punto siempre va a estar sobre una elipse, va a obedecer esta ecuación, ¿no? Para estos ejes. ¿Sí? Ok, ahora sí, ya comprobado eso, ya sé que este método también me sirve. Este método es el método de la proyección de una circunferencia, pues. ¿Sí? Cuando usted proyecta una circunferencia en un plano no paralelo a ella, la proyección de esa elipse, de esa circunferencia va a ser una elipse, ¿no es cierto? A ver si podemos ir acá de nuevo. Aquí. No sé si puedo desplazar esto para acá.
No, no quiero cortar. Quiero moverla más. Pero tengo que seleccionar todo, ¿no? Pues, no. Ahí nomás, ahí nomás. Aquí. Ustedes pueden tener un planito. No quiero esto. Se me colgó esta página. A ver. A ver, si ustedes tienen una circunferencia, aquí lo voy a buscar con este, una circunferencia y la proyectamos en un plano paralelo a ella. Su proyección aquí va a ser una circunferencia igualita, ¿no? Va a ser una circunferencia igualita, ¿sí? Es circunferencia, ¿no? Del mismo diámetro, mismo radio. Pero ¿qué pasa si yo tengo una circunferencia ahora así inclinada? Y la proyecto en un plano así. Este punto va a caer por acá. ¿Ya? Y lo que se va a proyectar va a ser este eje. Va a caer por acá, su proyección. Y me va a salir una elipse, más o menos. Va a salir una circunferencia de su proyección, va a ser así. ¿Sí? Este punto se proyecta acá. Este diámetro de acá, en proyección va a ser más chiquito. Estoy proyectándolo verticalmente, ortogonalmente. Entonces se achica este diámetro. Pero este diámetro, que es paralelo al plano, no se va a achicar nada, pues ese diámetro va a proyectarse del mismo tamaño. Entonces va a ser una curva, este eje se achica y este eje se agranda. Es lo que está sucediendo acá. Todos los puntos, cuando esta circunferencia gira, esta circunferencia de aquí, la hago girar alrededor del eje X, este punto va a bajar. Todos los puntos van a bajar, todos los puntos van a bajar así, todos los puntos van a bajar, exactamente, ¿sí? Pero estos puntos de aquí, el eje mayor, todos los horizontales no van a cambiar de tamaño. Claro, este eje horizontal se va a proyectar del mismo tamaño. Si ustedes giran alrededor del eje X, esto permanece del mismo diámetro. Estos puntos bajan, toditos van a bajar. Pero los que son horizontales, este diámetro de aquí, esta cuerda, por decir, de aquí hasta aquí, esta cuerda va a trasladarse del mismo tamaño, va a bajar, del mismo tamaño va a bajar la cuerda. Esta cuerda que pasa por acá, esa cuerdita que pasaba por acá, esa cuerda va a bajar, su tamaño no se va a achicar, va a bajar ¿hasta dónde? Hasta justamente donde va esta línea, con esta recta, se corta con esta circunferencia que es el eje menor aquí, hasta donde más chiquita. O sea, este punto va a bajar desde aquí hasta aquí nada más. No sé, de acá hasta acá. Y ahí me va a salir el elipse. Entonces, este punto se va a trasladar por acá, pero su eje mayor, este eje mayor debe ser el mismo, de esta misma distancia de acá para acá, debe ser del mismo tamaño. Pero ¿dónde lo pongo? Más a la orilla, más abajo, ¿dónde? Justamente por este punto, porque estoy haciendo que estos radios van a girar alrededor del eje y van a salir conos, una especie de cono. Pero ese cono, este segmento va a permanecer del mismo tamaño, porque va a girar alrededor de este eje. Entonces, este segmento se proyecta para acá y este segmento se proyecta para acá. Entonces, este segmento tiene que desplazarse hasta el punto P, para que no cambie su distancia de acá, pues, ¿no? Hasta P. Y por eso es que me salen elipses, ¿no? Entonces me salen elipses. La elipse es una proyección, entonces, de una circunferencia. A ver, si ustedes proyectan este eje mayor, bueno, este eje del diámetro de la circunferencia y este otro diámetro de la circunferencia, el que no cambia de longitud es el eje mayor. Y el que cambia, el perpendicular, es el que más cambia de longitud, es el eje menor. Este no ha cambiado mucho, este eje de acá. Pónganse el caso de toda esta circunferencia, así. Toda esta circunferencia. Este diámetro, desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. Ese diámetro ha girado
Este punto ha bajado hasta acá y este punto ha subido hasta por acá. Y se ha convertido en este otro eje de acá. En este otro diámetro. El diámetro, este diámetro PQ, se convierte ahora en Q' y P'. Ese es P y ese es P'. Se convierte en ese diámetro. Este diámetro perpendicular a este de acá, OP, el diámetro perpendicular. Este diámetro sí perpendicular. Perpendicular de acá. Este va a bajar también hasta acá. Y este punto va a subir de aquí para acá. Y voy a tener ahora estos dos ejes. El eje que pasa por acá. Este es un diámetro. Y este es el otro diámetro. Estos diámetros, cuando la circunferencia, cuando la elipse era una circunferencia, eran diámetros perpendiculares, este con este. ¿No es cierto? Ahora que ha girado la elipse, este ha girado un poquito menos, este ha girado un poquito más. Entonces los diámetros ya no son perpendiculares. A estos ejes se les llaman ejes conjugados. Ejes conjugados, que en el caso de, antes de que gire la circunferencia, eran ejes perpendiculares, diámetros perpendiculares. Ahora se han vuelto diámetros, pero forman un ángulo distinto de 90 grados. Ya no se ven perpendiculares. Entonces vamos a usar a esos ejes conjugados para poder graficar una elipse, que es el siguiente método, ¿no? Que se llama el método del paralelogramo. Vamos a ver. O de la proporcionalidad. Nuevo. Creo que tenía ya un dibujito acá. A ver, el paralelogramo creo que estaba por acá. ¿No? Ahí está. He dibujado un paralelogramo, ¿ya? Pero bueno, lo he dibujado rectángulo, inicialmente como rectángulo, para que los ejes mayor y el eje mayor permanezca en su sitio y el eje menor se achique, ¿no? Entonces estoy circunscribiendo un paralelogramo, no, un paralelogramo acá, estoy así, estoy horizontal por acá, y bueno, qué feo estoy aquí, así. Estoy haciendo este rectángulo acá, ¿ya? Circunscrito a esa elipse, ¿ok? Entonces, este es el eje mayor, que une puntos medios de este lado, y este es el eje menor, puntos medios de este otro lado. Entonces, aquí ya tengo, aquí está su eje menor, y aquí está su eje mayor, ¿ya? También se cumple una proporcionalidad entre la disminución de diámetro. Y vean, voy a tomar el método, dice en el libro, lo van a encontrar. Trazo los dos ejes, o las dos rectas que conectan los puntos medios de los lados del rectángulo o del paralelogramo. Luego voy a ubicar sobre este segmento, voy a dibujar cuadrante por cuadrante. ¿Ya? En el primer cuadrante voy a dividir este lado en un número de partes y voy a dividir este lado también en el mismo número de partes, iguales. Eso es lo que dice el libro. Si esto lo divido en 5 partes iguales, esto también lo divido en 5 partes iguales. Y las numero 1, 2, 3, 4, 5, y a partir de acá 1, 2, 3, 4, 5. Ya, las numero. Y luego voy a trazar las rectas que van de este punto con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Y luego las que pasan de este vértice con este de acá, 1 con 1, prolongo, corto a 1. Este punto con 2, corto a la recta 2. 3 con 3, 4 con 4. Y todos esos puntitos me van a dar una elipse. ¿Ya? Un cuarto elipse. Pero eso dicen los libros, ¿no? Divididos en 5 partes o 6 partes y otro en 6 partes iguales. Yo digo, ¿por qué tienen que ser partes iguales? No. Si yo divido esto en 5 partes y esto en 5 partes, está bien, pero que sean proporcionales. Iguales acá, iguales acá. Entonces, el 2 de acá divide en una cierta proporción a este segmento. El 2 de acá divide en la misma razón a este otro segmento. Entonces, son proporcionales. Entonces, lo que yo he hecho es esto. He trazado un segmento acá
y he tomado un punto sobre este de aquí. Y voy a trazar así paralelas. Y como ven, este puntito divide a todo el segmento hasta acá en una cierta razón. Este punto divide a todo este segmento en la misma razón. Si este es punto medio de acá, este también es punto medio de acá. Si este es un punto que está a la cuarta parte, este también es un punto que está a la cuarta parte. O sea, estoy dividiendo en infinitas partes iguales, ya. Y ahí están los puntos. No me interesan estas rectas. Entonces, estas rectas, esto me ha servido solamente para hacer la división. Me interesan esos puntos. El método me dice que yo uno este punto con este punto de aquí, punto 1 con el punto 1, y el punto 1 de acá con el punto 1 de aquí, mediante una semirecta aquí, ¿ya? 1 con 1 aquí. Y donde se cortan estas dos rectas, ahí tengo un punto, intersección, ahí tengo un punto del elipse. Ese es un punto P del elipse. ¿Ok? Tomo el segundo punto de aquí, el 2 con el 2 de aquí, el 2 con el 2 de aquí se cortan en otro puntito. El 3 con el 3. En mi caso yo no pongo 2 y 3, simplemente lo que hago. Le pongo traza a este, le pongo animación a este punto. Ya, es más grandecito así. Todos esos puntitos, ahí estos son puntitos de una elipse. Ahí está el punto, lo he dividido en cuántas partes, 1, 2, 3, 4, en 20 partes, acá más de 20, 25 partes, ok. 25 aquí, 25 aquí, y trazo esas rectas y ahí tengo los puntos. ¿Sí? Esto es mejor, alguien que está peleado con el cabrí por ahí. A ver, manualmente me va a hacer esto, va a dividir esto en 8 partes y esto en 8 partes. Las numera 1, 2, 3, 4 hasta 8. 9 hasta acá sería, ¿no? 0, 1, 2, 3, 9. De acá sería 0, 1 hasta 9. Unimos el 1 con el 1 de aquí y el 1 con el 1 de este con el 1 de aquí. Y donde se cortan tengo un puntito. El 2 con el 2, el 3 con el 3, y ahí voy a ir sacando puntitos. Y después los vamos a unir esos puntitos. Luego hago lo mismo para este cuadrante. Ya no, pues, ya puedo aprovechar que las elipses son simétricas. Puedo aprovechar simetría. Pero simetría respecto a un eje, no. Vamos a hacer respecto a un punto. Porque si es rectángulo no hay problema. Su simétrico respecto a este eje de acá y lo pongo por acá. Su simétrico respecto a este eje por acá, lo pongo acá. Y simétrico por acá, lo pongo acá. Ya tengo los 4 puntos que los puedo hacer. Se van a mover cuando este punto se mueva. Pero eso si fuera rectángulo. Pero si es un paralelogramo, también esto funciona. Pero ya no tengo que llevar simétrico con respecto a la recta. Aquí, simétrico. Un segundito. Mira, si es un paralelogramo. Si es paralelogramo, miren, ya no voy a llevar simétrico de este punto con respecto a esta recta. Me va a salir por acá afuera, ¿no? Es simétrico respecto a un punto. O sea, tengo que trazar paralela a este eje por acá, ¿no? ¿Ok? Y respecto a este punto de intersección voy a llevar simétrico. Simétrico central, no axial, sino central. De este punto respecto de este punto. Y ahí tengo otro punto P, que se va a mover también cuando se mueva este, se va a mover también ese punto. Y luego simétrico para este lado. Otra vez paralela. Ya no, pues de frente simétrico de este punto respecto a este punto. Ya tengo ahí. Y el simétrico de este punto acá, ya no, el simétrico de este punto con respecto a este punto. Y ahí tengo mis 4 puntos. ¿Ok? Entonces, cuando yo mueva este puntito de aquí, se mueven los 4. Si les ponemos a los 4 un lapicito para que pinten, de los 4, y ahora sí, puedo mover este de aquí.
elipse. ¿Sí? Ahí tienen su elipse. Lo vamos a animar. No, este de acá es. Que solamente con un cuadrante el software me permite hacer eso en los demás cuadrantes. Cosa que si lo voy a hacer manualmente, tengo que repetir la misma construcción para este cuadrante, la misma construcción para este cuadrante, para este cuadrante y para este cuadrante. ¿Ok? Y si voy a llevar simetría, simetría de cada uno de los puntos, también es un trabajito, pues. Simétrico con el compás, hago centro acá, marco acá, trazo la recta. Pero trazo otra recta paralela, punto. Simetría de acá para acá, con el compás voy marcando puntitos. Y luego simetría de este punto acá, con el compás, marco y marco para acá. Es trabajito. Manualmente este método es muy trabajoso. ¿Ok? Pero es un método que me sirve para muchas cosas. Me sirve para muchas cosas el método este, para inscribir elipses o circunscribir elipses, dibujar elipses inscritas, circunscritas, empalmar rectas mediante elipses o qué sé yo, circunferencias con elipses. Me sirve para muchas cosas. El asunto es que si yo les digo, dibujen una elipse inscrita en este paralelogramo, hay infinitas elipses, pues. Voy a dibujar una elipse flaquita, que sea tangente aquí, flaquita así, tangente por aquí, tangente aquí, y lo dibujo por acá, tangente, tangente aquí. Ya está, ya dibujé mi elipse. Hay otras un poquito más grandecitas por acá, más aquí, más acá. Esta es la elipse más grande que se puede inscribir. ¿Ya? La más grande. Y va a ser tangente justamente en los puntos medios de los lados, puntos medios de los lados. ¿Ya? Estos ejes aquí no se ven perpendiculares. Cuando esto era un rectángulo, sí se veían perpendiculares, ¿no es cierto? Los ejes. Esos son ejes mayor y eje menor, eje mayor y eje menor de la elipse. ¿Ok? Pero cuando ya no son perpendiculares, cuando es paralelogramo, ahora son dos ejes conjugados. Se convirtieron en ejes conjugados. Y la elipse va a ser tangente simplemente a este paralelogramo en sus puntos medios, ¿no? Para ver sus puntos medios. Entonces, le voy a quitar todos los puntos. Traza para aquí, traza de este, la traza de este y la traza de este. Y le voy a poner lugares. Lugar geométrico de este punto cuando se mueve este, de este cuando se mueve este, de este cuando se mueve. Este es mi motor, ¿no? Es el motorcito. Lugar geométrico de este punto cuando se mueve este de acá. Y ahí tienen su elipse. Y ahí pueden ver cómo cambia la elipse cuando le cambian de... Ahí es circunferencia. Ahí se ve elipse. Elipse es la proyección de una circunferencia sobre un plano. La proyecto en un plano y se va a ver elipse. ¿Ok? Eso es entonces lo que quería mostrar. Este método, como dije, es método del paralelogramo, es bastante útil. ¿No? Bastante útil. ¿Qué les cuento con estas cosas? Ustedes saben que para dibujar una elipse, solo necesito 5 puntos de paso. Cualquier cónica, necesito 5 puntos de paso. Ya les mostré aquí. Acá el software trabaja así. Quiero dibujar una cónica, tengo que dibujar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y con eso ya tengo mi cónica. Si muevo esos puntos, puedo convertir en hipérbola, puedo convertirla en parábola. De repente por ahí una parábola. Bueno, para parábola tendría que abrir un poco este de acá. Y cerrar algo aquí. Por ahí más o menos parábola. ¿No? Puedo tener las cónicas, pero para eso necesito 5 puntos.
Por tanto, para construir una elipse, ya no voy a construirla como lugar geométrico, sino ya tengo los 5 puntos. Miren, ¿qué puntos tengo? Los 4 puntos de tangencia y este punto P. Y nada más, con eso dibujo mi elipse. Mi elipse va a ser así, punto P, punto, le voy a poner otro color a ese elipse. Punto P, este punto medio aquí, este punto medio de aquí, este punto medio de aquí, este punto medio de aquí. Y con eso dibujé mi elipse. No necesitaba hacer el lugar geométrico de los simétricos, esos puntitos, no los necesitaba, porque es suficiente con 4 puntos, 5 puntos. Para eso ya encontré el quinto punto acá, pues, ¿no? Okay. Y aquí ya tenemos que esconder los lugares geométricos. Ya tienen otro método más. Ahora está en demostrar que este punto es una elipse, que ese punto P pertenece a una elipse. Ajá. Cuando es un rectángulo, la demostración es mucho más sencilla. Pero cuando se trata de un paralelogramo, ya la ecuación es un poco, la demostración es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo saben ustedes la ecuación de una elipse con ejes girados? ¿Cómo reconocerla que es una elipse? No es muy fácil porque ahí aparece un producto de x por y. X cuadrado, y cuadrado y x por y aparece. Entonces no es más sencillo, no es muy fácil averiguar que eso es una elipse o decir que es una elipse. Porque igual para parábola también va a aparecer x por y. ¿No? Entonces es mejor que la demostración la hacemos en un rectángulo y después la generalizamos simplemente. ¿Sí? Hoy nos van a cortar en 2 minutos, chicos. Entonces, antes que nos corten, ya saben, hoy día voy a publicarles la práctica del 60%, pero me la van a entregar hasta las 11 de la noche del día miércoles 19. ¿Ok? Y los 8 puntos los ganan mañana, con 3 problemitas que les voy a poner problemitas de ese tipo, como les he mostrado acá, así dibujar un sólido así con cabrí o con, si quieren hacerlo con ¿cómo se llama este? A mano, ¿ya? A mano o con cabrí, como quieran. Y 2 problemitas de construcciones. Construir una circunferencia que pase por el tal punto, sea tangente a una recta y sea tangente, qué sé yo, a otra circunferencia, otra recta, cosas sencillas. O dado un punto, el punto es dado, trazar una recta o una circunferencia, bueno, algún problema de tangencias, ¿ya? Pero para eso ya saben que por ahí tengo que ver un punto de un arco capaz, ¿no? Y han visto, para trazar una tangente a una circunferencia, hay que trazar arco capaz de 90 grados. Por ahí algún arco capaz, por ahí pueden ver, por ahí un apolonio, pueden ver potencia de punto, se resuelve el problema utilizando potencia de punto, o, bueno, alguna de las cosas que hemos visto, bisectrices, mediatrices, las construcciones que hemos visto, pues, ¿ya? Ya, muchachos, amigos, entonces los voy a dejar aquí. Y hoy día a las 8 de la noche ya tienen su